Hola, mi nombre es Natalia Morandeira y esta presentación para Latin R se llama Un cuento digital desde R, cómo crear un relato situado con Leaflet. Las diapositivas están disponibles en este link y lo que voy a contar es cómo crear un cuento digital y situado. Situado significa que está espacializado en un mapa. Entonces, el disparador de crear un cuento digital desde R fue que había un concurso que se hace todos los años de cuento digital que tenía un plazo bien definido. Y aprovechando el impulso de estar metida en el mundo R, de ser usuaria R, me pregunté, ¿se puede hacer un cuento digital en este lenguaje? Yo soy escritora, soy bióloga, soy ecóloga, uso R y también uso muchos mapas, entonces también me pregunté, bueno, mi historia tiene un componente espacial, ¿puedo mostrarla en un mapa? Y además tenía algunos apuntes en papel, fragmentos que después fueron parte de este cuento, como borrador de relato. Y como soy ecóloga, parte de mi universo personal, al decir de Mauricio Cartún, tiene que ver con el campo, con la naturaleza, con los humedales en los que trabajo y con personajes que se pueden mover en esos paisajes. Por ejemplo, acá hay una fotografía tomada en el arroyo Saladillo Dulce que de alguna manera pasó a ser parte de los elementos del cuento digital. Además, venía trabajando en mi investigación sobre la bajante del río Paraná y cuando por fin pude ir al campo, encontré que había personas que trabajaban o tenían por hobby ser detectores de metales en las costas de los ríos y las lagunas. Por ejemplo, acá hay una fotografía tomada de un periódico. Entonces, de alguna manera, esta asociación de ideas que no necesariamente están conectadas entre sí fueron disparadores de mi proceso creativo. Y estas ideas son un detector de metales que vi en la costa de la laguna Setúbal en Santa Fe, una foto que alguna vez vi y que recuerdo, y otros paisajes que conozco, más una serie de personajes que fueron naciendo en ese proceso. Entonces hay un concepto que está bueno como hipótesis, que es que la restricción las restricciones pueden potenciar la escritura creativa. Este es un concepto que trae un movimiento que se llama ULIPO, de literatura potencial, y también se ve muy claramente, por ejemplo, en las payadas, en donde los payadores componen sus décimas con una estructura muy fija, y eso, si bien limita qué se puede decir y qué no, también nos puede exprimir nuestros procesos de asociación de ideas y potenciar nuestra creación. Entonces, ya sea para narrativa o para poesía. Esto funciona como hipótesis, entonces yo les quería contar cuáles fueron mis restricciones. Por un lado, que como la herramienta de trabajo en R iba a ser un mapa, mi cuento tenía que tener un componente espacial explícito, tenía que pensar dónde ocurrían esas escenas. También que el texto tenía que estar dividido en fragmentos breves por la estructura del mapa que voy a crear, que después les voy a mostrar. Además tenía un máximo de caracteres totales y un tiempo de lectura por las características del concurso. También el cuento tenía que ser navegable y yo quería que sea accesible y eso es una restricción para mí. Y por supuesto mis propias limitaciones, tanto para programar en R como para narrar. Y además yo tenía una serie de elecciones, por un lado que el espacio geográfico no iba a ser mencionado en la ficción escrita, sino que iba a estar sugerido en el mapa. También que me propuse que los fragmentos se pudieran leer en un orden aleatorio, por más que yo los escribí con un determinado orden cronológico. Presenté un único punto de vista, un único narrador que cuenta la historia en primera persona. Y me propuse que el principal lenguaje sea la ficción
escrita, la ficción narrativa y no lo audiovisual, por lo tanto también todo lo digital debía ser muy simple. Entonces, con esas restricciones y elecciones, les presento el cuento digital, está disponible en este link. Y básicamente el cuento se presenta en una diapositiva de Saringan, que es esta diapositiva, una única diapositiva. El cuento se llama Detector de Metales. Para el concurso lo envié con un seudónimo que es Silvia79, Silvia en homenaje a Silvia Matteucci, ecóloga de paisajes argentina, y 79 el número atómico del oro. Y este es el cuento, se puede hacer zoom y sacar zoom. Este mapa base es una acuarela de Stamen Design Watercolor, y en cada uno de estos puntos hay un fragmento del cuento. También incluí la opción de que se pudieran ver otros mapas bases por si algún lector o lectora tenía curiosidad por saber en dónde estaba ese punto. Y aquí abajo hay un link a una versión accesible para poder ser leída con lectores de pantalla, para personas ciegas con visión limitada u otras dificultades para interactuar con el mapa, que luego se las voy a compartir. Entonces, los datos de entrada, por un lado, son el texto, que está separado en párrafos, es un texto plano, sin ningún formato, separado en párrafos delimitados por comas. También, como opcional, se puede usar lenguaje HTML para darle formato. Por ejemplo, acá dice que el texto va a tener un tamaño de fuente de 14 píxeles. Y yo dejé por separado toda la información espacial. En mi caso la incorporé en un objeto espacial que puede ser un shapefile o un geopackage, y en ese objeto había 5 puntos, porque mi cuento tiene 5 párrafos, cada uno de esos puntos tiene un ID. Esto fue una elección, o sea, tener el texto y lo espacial separado, porque el texto pasó por sucesivas etapas de corrección y lo espacial era más estático. Además, bueno, el objeto espacial yo lo importé a R, pero tranquilamente se podrían crear desde R con la latitud y la longitud, escribiendo la latitud y la longitud. Entonces les muestro el código de R. Las librerías que usé son Leaflet, SF para el manejo de datos espaciales, Markdown y Saringan para generar la diapositiva, dplyr, o como se pronuncie, para ordenar un poco los datos y hacer algunos procesos de uniones relacionales, y HTML Tools para darle formato a el texto dentro de las etiquetas. Entonces, los procesos involucrados en el flujo de trabajo son, por un lado, levantar, leer el archivo del relato, que está aquí, relato.txt. Por otro lado, leer el archivo shapefile con los puntos. Luego hacer una unión relacional, en este caso un left join, entre los puntos del objeto espacial y cada uno de los párrafos del relato. Luego se crea un mapa base con uno o más proveedores de leaflet de fondo. Ese mapa base tiene distintas teselas, que en inglés se dice tiles. Entonces, por ejemplo, yo usé Stamen Watercolor, que es la acuarela, le puse de nombre acuarela, el mapa base de OpenStreetMap, que le puse mapa, y el satelital de ESRI, lo nombré de satelital, y a su vez se configura en esta primera parte del código un tamaño del mapa en la diapositiva Saringan, y en esta última parte del código el zoom, el nivel de zoom y las coordenadas centrales en donde se despliega ese mapa. Pero acá no está el cuento todavía. Luego hay que crear los marcadores, que son esos puntos de colores, y las etiquetas pop-up desplegables. Los marcadores se crean con esta función, awesome icons. Se elige un formato de icono, un color de icono,
una librería para tomar esos iconos y el color de fondo de los iconos. Y también se puede configurar el tamaño de esas etiquetas pop-up. Y aquí finalmente se crea el mapa final. El mapa final es el mapa base con todas esas teselas base, a las que con la pipa se les agregan los marcadores, y acá le indica de qué datos se toman esos marcadores, de qué data frame se toman esos marcadores, cuál es la etiqueta, y finalmente se agregan un control de capas para poder seleccionar si estoy desplegando la acuarela, el mapa satelital o el mapa de OpenStreetMap. Finalmente se genera el objeto, se despliega el objeto de mapa final. Bueno, y después ahí se hace un init para exportar el HTML, y acá hay lo estoy copiando a una determinada carpeta para poder subir la página, y el HTML se tiene que llamar index.html para poder hacer el deploy en GitHub Pages. Bueno, además tenemos, les comentaba que el leaflet es poco accesible para quienes usan lectores de pantalla, entonces incluí una versión accesible que acá se las muestro, que lo que tiene es, por un lado, una descripción de cómo se ve el texto. Se trata trato de contar qué es lo que, cómo se podría navegar ese texto, cuáles son los marcadores. Luego están el link a los 5 párrafos ordenados de norte a sur, también indico la latitud y la longitud, y recuerdo que se pueden leer en el orden que cada uno prefiera, y acá sí están ordenados de forma cronológica en la historia. Bueno, ¿qué aprendí? Por un lado, aprendí de R y de Leaflet, mejoré mi uso de Saringan y de Leaflet. Aprendí que Leaflet es poco accesible y que la navegabilidad del relato es limitada en dispositivos celulares, por lo menos en mi celular. También conocí otras herramientas para crear relatos situados, como esta que es Leaflet Story Map. Este es un demo de los desarrolladores, y hay otras que ellos mismos comparan en su repositorio, pero yo preferí hacer una diapositiva Saringan bien sencillo para que el lenguaje digital no compita con el lenguaje narrado. Y de narrativa, aprendí que efectivamente escribir con restricciones y con un disparador me abrió posibilidades de creación, que si no hubiera escrito el texto de esta manera no las hubiera explorado. También que en esta modalidad del cuento digital, el mapa fue como otra voz que narraba el recorrido espacial de la historia. Bueno, que comprobé de alguna manera que la escritura mejora al ser leída en un colectivo, como el grupo de taller literario en el que participo. Y también que si bien algunos lectores prefieren conocer el orden cronológico de la historia, varias personas me transmitieron que les gustó, que esté desordenado el texto y hago acceder de la forma que les parecía, y hasta me sugirieron órdenes alternativos a los que yo había pensado originalmente. Como conclusión, esta herramienta tiene como posibilidad que se pueden sumar escenas, se pueden incluir capas con distintos puntos de vista de otros personajes, y también se me ocurría que se puede construir un relato colaborativo usando control de versiones, y bueno, como siempre, R da para todo, así que seguiré explorando. Y por último, les cuento que en el concurso de cuento digital ya sé que no fue seleccionado el cuento, pero sin embargo, disparar al blanco, a pesar de que erremos, errar es importante para corregir y para mejorar el relato, o para mejorar nuestra escritura, o para aprender en el camino. Bueno, finalmente quiero agradecer a la comunidad de LatinR por alentarme a enviar este trabajo, por las revisiones tan amorosas que me hicieron, y por darme este espacio en donde me estoy presentando así con esta identidad mixta de escritora, ecóloga y usuaria de R, que me resulta muy divertido. Gabo Gaona me ayudó en la visualización del mapa en Saringan, y estoy usando algunas imágenes de Martina López Brazola y de Sebastián López Brach con su autorización. Acá les dejo sus cuentas de Instagram. Y finalmente, aquí está el repositorio del cuento, mi página web, mi cuenta de Twitter
Y bueno, nada más. Muchísimas gracias. Nos vemos en las preguntas.